Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana aquí en Vivencias para hablar hoy, para ver cómo envejece el sistema inmunitario, qué podemos hacer para ralentizar este proceso. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes, sí, y la verdad, el sistema inmunitario ya es un tema tan vigente que lo hemos dejado un poco de lado y en estas pandemias y en estas enfermedades infecciosas dependemos tanto de él que por lo menos merece que tengamos alguna mención para dar algunos tics, alguna forma a propósito del coronavirus, creo que ha tomado un protagonismo inesperado el sistema inmunitario. Si recordamos, pensemos, Ricardo, te retrotraigo cuando se disparó la pandemia. ¿Te acordás que si ibas a la farmacia no había vitamina C? No conseguías, si ibas a comprar vitamina C estaba agotada. Claro, porque la gente tiene como forma de prevención para los cuadros virales el exceso de vitamina C, lo cual no está mal, está correcto. Ahora, no es la única forma. Claro, pero digo, lo recuerdo como anécdota, porque lo recordarás que así como se acabó el alcohol los primeros días, también se acabó la vitamina C, no había en las farmacias. Claro, bueno, ante el pánico, ante el desconocimiento, el consejo eran medidas generales. Y una de las medidas generales que no están mal, que no tienen contraindicación, salvo específicamente algún alérgico a la vitamina C, es el Redoxon o la vitamina C, cualquiera de las fármacos comerciales, no tiene efectos negativos. Además, lo que tomemos en exceso se va por la orina, así que en realidad no hay prácticamente ningún efecto secundario negativo, sí todos los positivos que podemos tener, y el que menos debe tener alguna carencia, sin duda alguna, ¿no? Claro. Y de alguna manera también veamos qué importancia tiene el sistema inmunitario, qué es el sistema inmunitario, para ver también cómo de alguna manera va envejeciendo, como también va envejeciendo nuestro cuerpo, y de qué forma hacer asumir el paso de los años en ese sistema inmune para evitar que nos deje vulnerables ante infecciones o enfermedades también que tienen que ver con el sistema inmunitario, como es el cáncer, otro tipo de enfermedades. Claro, bueno, el sistema inmunitario viene a ser una especie de policía que tenemos en nuestro organismo, que está permanentemente en ronda, en vigilancia, y ante la llegada de alguien que nos ataque, algún virus, alguna bacteria, alguna infección, algún proceso distinto, lo detecta, y la idea es detectarlo, aislarlo y después destruirlo. Eso en resumen, en esquema, ¿verdad? El sistema inmunitario se encarga de detectar primero la presencia de algún germen extraño, aislarlo mediante algún mecanismo que tiene, que ahora le vamos a poner nombres y van a ver que no está nada complicado, y después la etapa es destruirlo. Se ha visto también ahora el excesivo, la exacerbación, por muchas causas que se desconocen, por ejemplo, cuando el sistema inmunitario se vuelve contra el organismo sano, las famosas enfermedades autoinmunes. ¿Ya? O sea, tenemos enfermedades autoinmunes cuando tenemos nuestro organismo sano, no reconoce un tejido, no lo reconoce como propio y decide aislarlo, atacarlo y destruyéndolo. Eso es lo que conocemos por enfermedades autoinmunes, que es muy común oír hablar de esto. Bueno, pero por eso digo, a veces hablamos de inmunidad y nos olvidamos también de eso, que también es una forma de hablar de la inmunidad. ¿Y cómo podemos nosotros mantener nuestra inmunidad al día? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, con las medidas generales, que si vamos a tener una vida sana, todo lo que proponemos nosotros es hacia la salud, hacia el bienestar, hacia la ausencia de enfermedad y el bienestar. Y todo eso también nos lleva a que tengamos un sistema inmunitario más sano. ¿Verdad? Entonces, dormir las horas adecuadas, evitar el estrés,
una alimentación variada, diversa, fraccionada, o sea, evitar todos los excesos, por ejemplo, en el alcohol, en las drogas, en el tabaco, que todas esas cosas son tóxicos que vamos metiendo y que en nuestro organismo van afectando a todo nuestro organismo y también a nuestro sistema inmunitario. ¿Está? Porque la respuesta, llega un virus, por ejemplo, a nuestro organismo, el mismo localizado por el primer sistema que lo localiza es el sistema humoral, ¿verdad? Los glóbulos blancos, famosos los leucocitos, que se dividen en los B y los T. Los B son los que localizan a esta noxa que nos llegó, este elemento extraño, y lo aíslan. Y los linfocitos T, que se han hablado tantos, son los linfocitos que terminan, después de aislado por los B, lo terminan matando, digamos, eliminándolo, ¿verdad? Tienden a eliminar. Claro, y generalmente cuando nos hacemos un análisis de sangre y los linfocitos están altos es porque hay alguna infección ahí dando vueltas, ¿no? Claro, los linfocitos tenemos una normalidad que es determinado fracción. O sea, tenerlos muy bajos implicaría que estaríamos en un mundo ideal donde no hay bacterias, donde hay una asepsia total. Claro. Lo cual no es posible porque convivimos en los elementos, entre elementos, ¿verdad? Hay una flora saprofita. Saprofita quiere decir que es natural, que está en equilibrio y que está en equilibrio con nuestro organismo. Entonces, una forma de traducir es el aumento de los linfocitos, de los glóbulos blancos de los leucocitos, determinados valores por encima de ellos. Bueno, hablamos que hay una respuesta en agudo a una infección que está en curso. Claro. De alguna manera, entonces, esto nos está hablando de la inmunidad. ¿Y qué problemas se puede tener cuando el sistema inmunitario se empieza a debilitar? O digamos, ¿cuándo es que se empieza a debilitar? ¿Cuáles serían las causas por las que el sistema inmunitario se puede debilitar? Bueno, como todas las causas de nuestro organismo, todos aquellos que tengamos enfermedades, o sea, aquellos portadores de enfermedades crónicas, enfermedades crónicas como la diabetes, como el hipotiroidismo, como enfermedades renales, pacientes oncológicos, en fin, todos aquellos tienen una debilidad en el sistema inmunitario o tienen cierta facilidad. Después hay factores congénitos que son los menos. Aparentemente hay enfermedades cuya inmunidad se ve comprometida, que se nace con ellos, o se supone que son alteraciones del organismo, ¿verdad? Determinados órganos, el sistema linfático, en fin, todo ese tipo de enfermedades que nos llevan a una alteración de la inmunidad. Y después hay uso de medicamentos, por ejemplo. Los corticoides, los inmunosupresores, justamente, y suprimen la inmunidad. Inmunosupresores, muchos de esos que tomamos, a veces no vemos la diferencia entre antialérgicos, inmunosupresores o corticoides. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la alergia se supone que es una pequeña reacción con un anticuerpo, o sea, una reacción del propio organismo, relativamente leve. Y a veces tomamos nosotros en demasía medicamentos por cuenta propia, que a veces no es el medicamento que sea malo, sino es importante lo que estás diciendo, Ricardo, porque a veces muchos alérgicos suelen automedicarse y quizás estén tomando un antialérgico que le esté bajando la inmunidad con esto que estás diciendo, ¿no? ¿Sabes? El miedo que se le tiene y a su vez la confianza, porque la gente con el tema de los corticoides, a los corticoides al principio se les tiene muchísimo respeto porque se lee todos los efectos secundarios que tienen, y después que ven los efectos como antiinflamatorios, en el caso de un asmático, un alérgico, donde mejora rápidamente, empiezan a tener el exceso ese de confianza, y es donde se producen los accidentes, donde se producen realmente los excesos, donde se toma de más, y ahí es donde se empiezan a pagar las consecuencias, ¿verdad? Bueno, pero cuando hablamos de corticoides creo que tienen que seguir un estricto tratamiento médico. Esto no es automedicarse, porque sí hay que, como bien decís, hay que tenerle respeto, ¿no? Por eso mismo, las medicaciones siempre las debe dar el médico y controlarla, y hacerle caso en cuanto a la dosis y el tiempo. Es decir, no es que me dan un comprimido cada 8 horas y yo lo tomo cada 12 porque
no le tengo mucha confianza. En vez de tomarlo 3 días lo tomo 5, no va a ser el mismo efecto, no va a ser el efecto deseado y nos va a llevar a prolongar el tratamiento y tal vez hasta los efectos secundarios se incrementen y no tener el efecto deseado. Por otro lado, tomarlo en vez de cada 8, tomarlo cada 6 horas, voy a tener una sobredosis de algo que no me va a acelerar el tratamiento y sí me va a afectar como efectos secundarios. Digo, como forma, los medicamentos siempre obedecer. No es algo corporacionista, es algo que se dice como información útil, ¿verdad? Claro. Los medicamentos los receta el médico, los indica el médico y obedecer la dosis y el tiempo. Sí, desde Eso luego. Es más importante. Y si volvemos, estamos hablando sobre el tema de la inmunidad, vamos adquiriendo distintos tipos de inmunidad, porque tenemos una inmunidad innata desde los primeros días que nacemos, después una inmunidad que activa, que es adaptativa, y en esta inmunidad activa entrarían también las vacunas, que hoy por hoy estamos a la espera de esta vacuna contra el COVID-19 tan importante para activar nuestra inmunidad contra este virus, ¿no? Claro, bueno, como tú decís, la inmunidad activa es aquella que se va adquiriendo con el tiempo ante la presencia de alguna noxa, vamos generando nosotros los famosos anticuerpos, que son los factores que van bloqueando estos linfocitos B que te decíamos, generan los famosos anticuerpos, que son los que bloquean a esta bacteria o este virus, o a la respuesta en realidad, bloquea y evita que se reproduzca y de alguna manera gestiona el aviso para que el sistema inmunitario fabrique, lo tenga en la memoria y sepa cómo responder. Entonces, las vacunas que hacen, estimular ese sector, generan mayor memoria, estimulan sin llegar a ser portador de la enfermedad, por vía de una partícula viral, por vía de parte del virus o por vía de un virus inactivado, depende de cuál es la fórmula. Ahora hay distintas fórmulas, ¿verdad? Depende si son virus o son bacterias. Por esa parte se logra activar el sistema inmunitario sin generar sin generar una enfermedad. O sea, activar que tengamos presentes los anticuerpos sin llegar a tener la enfermedad. Eso es un poco en base a la... El gran invento del siglo XX, porque la mortalidad, o sea, la longevidad aumentó en base a dos parámetros importantes. Las normas alimentarias, que se sabe cómo alimentarse, supimos mucho más de la nutrición, supimos mucho más, aumentó el confort, y la otra gran cosa que hicimos fueron las vacunas. Eso se supone que cada uno de esos han prolongado entre 5 y 7 años la vida por cada 15 años de evolución. O sea que el Uruguay, por ejemplo, de 1900 vivían 45, 50 años, hoy vivimos 80, 81. Y vamos a vivir, se supone que más. Claro. Y todo esto, como siempre, tiene que ver, como bien lo recordás, con nuestro tipo de vida, con la vida que hagamos, cómo de alguna manera nos alimentemos, si llevamos una vida también en la que hacemos ejercicio, activa, todas estas cosas que antes no se hablaba y ahora creo que la gente es mucho, como bien decís, más consciente de cómo llevar una vida saludable, ¿no? Y se preocupa y se ocupa también de que así sea. Claro, bueno, justamente hay una etapa que estamos de plenitud, de pleno crecimiento, que si no tenemos alguna patología de fondo, no somos diabéticos, no tenemos diabetes por la hipertensión, tengamos algún tipo de patología, hay una etapa donde somos muy sanos, donde estamos entonces de plenitud. Es la etapa que debemos generar los hábitos positivos, o sea, comer lo adecuado, tratar de no tener obesidad, evitar el sedentarismo, pero después de los 60 años, esa etapa y esos hábitos se vuelven fundamentales, porque es cuando nuestro sistema, todo nuestro organismo, empieza la etapa del envejecimiento, comienza, no quiere decir que seamos viejos, comienza la etapa de que se va más desgastado el organismo y se empieza más el envejecimiento, y es donde el tener unos hábitos saludables
es la diferencia entre la salud y la enfermedad, entre el bienestar y la enfermedad. Porque eso es importante, el bienestar, sentirnos bien. Pero además eso implica que nosotros, si hacemos ejercicio, vamos a tener mejor activada nuestra circulación, van a funcionar nuestras suprarrenales mejor, por lo tanto vamos a tener más activo nuestro sistema hormonal, nuestro sistema de alerta temprana. Nuestro sistema inmunitario también se va a mantener activo. Y quizás si hacemos una vida sana, nuestro sistema inmunitario no coincida con la edad real, porque quizás hagamos una buena vida y bueno, podamos mejorar esa calidad de vida, ¿no? Por eso creo que también, como bien tú señalás, la expectativa de vida es mucho más larga hoy por hoy, dada la toma de conciencia en la gente de los hábitos saludables. Bueno, justamente esa es la idea. La idea es que la gente vaya tomando conciencia como que la expectativa de vida y la calidad de vida con pequeños, no es tomando drogas milagrosas, no es con grandes inversiones, depende del día a día, de la actividad que tengamos día a día. Entonces, una alimentación adecuada, saludable, ¿te acuerdas que siempre hablamos nosotros? Balanceada, ¿no? Aburrimos balanceada, la distribución. Recordemos también, te hago una digresión, Ricardo. Recordemos saber un plato de comida. Yo me acuerdo siempre un ejemplo que tú das que es muy gráfico, que haces como una repartición en un plato de comida. Yo creo que si algún oyente no lo ha escuchado, esto es muy importante. ¿Cómo llenas ese plato? ¿Qué tiene que tener para que estemos bien alimentados, para que tengamos una alimentación balanceada? Recordémoslo porque vale la pena. Necesitamos un 25% de lípidos, necesitamos un 25% de proteínas y necesitamos un 50% de vegetales, de frutas, verduras, legumbres, en fin, donde tenga que estar dividido un poco de acuerdo a nuestros gustos, pero en esos porcentajes, la cual la distribución, además la distribución de nuestra nutrición, no es aquello que estábamos acostumbrados, que cenábamos y nos acostábamos a dormir. Ahora es el desayuno lo más importante, la actividad física, hacer actividad, quemar las calorías, tener actividad muscular, eso nos hace bajar la glucosa, nos aumenta el cortisol, ¿verdad? Y entonces hace que tengamos mejor estadio, nos va a relajar un poco la musculatura, eso nos va también a mejorar los neurotransmisores, o sea, nos va a mantener más activos, más alegres, más vitales, también más felices. Sí, ni que hablar, que eso es importantísimo. Otra cosa que el otro día me preocupaba leyendo, compartiendo la información con la audiencia, es que a propósito de la pandemia han bajado mucho, y se celebró el Día Internacional contra la lucha contra el cáncer. Este año, por el tema de la pandemia, se bajaron el número de estudios, digamos, de prevención que hacemos, esos estudios que nos hacemos anuales, bajaron por el tema de la pandemia, y esto creo que es muy negativo, ¿no, Ricardo? Por supuesto, porque la parte de prevención, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Esta etapa de la medicina no presencial, de todo vía remoto, vía telemático, como dicen los españoles, ¿verdad? Que es no más que atendido por Zoom o por vía telefónica, va perdiendo el contacto y lo que hemos generado en años de trabajo, que es generar el hábito que la gente adopte su médico de cabecera, que tenga la confianza de ir, que uno va llevando la ficha, pero llevando además la confianza de que las normas de prevención se cumplan, o sea, perder el miedo a aquel muro que había invisible hacia el médico y hacia el odontólogo también, ¿verdad? Pero sobre todo hacia los médicos teníamos aquello, yo no voy al médico si yo estoy sano, ¿para qué voy a ir? ¿Qué me va a decir el médico que yo no sepa? Claro, pero decía que bajaron el número, te pongo un ejemplo, de Papa Nicolaos, de colposcopía, de estudios de prevención, esto es en el caso de la mujer, de prevención en la lucha contra el cáncer, que creo que estos son estudios que lo hablamos todos los años, esos estudios que hay que hacerse anualmente, periódicamente para prevenir, ¿no? Y bueno, lamentablemente la gente por ya no ir y no consultar y
y muchas cosas han sido también postergadas, te las van postergando en las mismas sociedades médicas, ¿no? Claro, bueno, pero el postergar eso es lo que yo te decía, perder. Acá, ¿qué es lo que perdemos? Perdemos el contacto con el paciente, perdemos el diagnosticar. Y lo que más se ha atrasado, aunque parezca mentira, es el diagnóstico de cáncer colorectal. Las mamografías y el cáncer colorectal es lo que más se ha atrasado. No tanto así el Papa Nicolau, porque se le pide a las mujeres de determinada edad para los carnets de salud. Claro. Entonces, como de alguna manera no se ha bajado la exigencia de eso, igual todos han tenido obviamente un trastorno, pero pensá que lo que no es estrictamente obligatorio, que se hace por convencimiento, por prevención, se sabe que hay un porcentaje que siguen siendo positivos, mientras que nosotros en una evolución normal diagnosticamos unos 30 o 40 por 30 o 40 pacientes por día positivos, de los cuales se confirman 8 o 10 y se tratan, y muchos de ellos el 99% son curativos. Fíjate que toda esa gente, exámenes que no se están haciendo, no se están diagnosticando y se están diagnosticando más tardíamente. Claro. Estamos perdiendo en cuanto con el cáncer, en cuanto a la prevención. Entonces el consejo a la gente, bueno, en la medida que podamos no perder el contacto. Si tenemos pendiente un estudio de materia, si tenemos pendiente un Papa Nicolau, si tenemos pendiente una mamografía, buscar la forma de hacerla, de no postergar más, ¿verdad? Porque más vale una mamografía normal que dejar una mamografía patológica, darle 6 meses a una mamografía patológica, ¿verdad? Porque claro, eso sí eso es lo negativo, y otra cosa, ¿verdad? Creo que es importante también es a todos creo que nos ha pasado hacer por lo menos esta teleconsulta que nos ofrecen todas las sociedades médicas, que es importante porque uno por lo menos, aunque sea teleconsulta, le puede evacuar al médico tratante lo que le está pasando, las dudas, y al menos no nos quedamos con esa duda de si tenemos que ir corriendo a hacernos un estudio. Creo que eso es importantísimo, que no lo dejemos de hacer también, ¿no? No, por supuesto. La consulta, por la vía que sea, tratemos de no perder el hábito. Si nosotros tenemos que hacernos una rutina una vez al año, cuando corresponde, podemos diferenciar 1 o 2 meses, pero no diferirla mucho más. Tratar de tener el contacto y hacer las rutinas, porque justamente más vale tener una rutina normal y no un valor patológico, un valor alterado que lo agarremos en una etapa muy precoz. Por ejemplo, yo te pido a ti unos exámenes, te salen los glóbulos blancos, ya que estamos hablando de la defensa, un poco bajos. Eso puede ser 2 cosas. A ver. ¿Verdad? Puede ser que tengamos una enfermedad del sistema inmunitario tuyo, o que tengas, porque a veces paradojalmente, aunque tengas una infección vírica, puede que en vez de subirte los glóbulos blancos, puede que hasta te bajen. Mira. O sea, una alteración de los glóbulos blancos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, implica que hay una alteración, implica digno de estudio. Claro. Eso puede ser una alteración en una infección o puede ser el principio de una enfermedad. Claro, desde luego, Ricardo, y estamos en los últimos minutos, y algo que dijiste que creo que como mensaje para ir pudiendo cerrar este tema que es tan interesante, para tener nuestra inmunidad alta es importante nuestro sistema anímico, nuestro estado de ánimo, y también lo que hagamos para sentirnos mejor con nosotros mismos. Y creo que en este año tan especial, tan difícil como ha sido este año y el pasado, fortalecer el sistema anímico de la manera que sea, va a estimular, como bien tú decías, la inmunidad, y creo que con esto podemos hacer hincapié porque es muy importante, ¿no? Por supuesto, nuestro estado de ánimo, uno prácticamente bajo receta tendría que ser no perder los contactos sociales, tratar de en la medida que se pueda y en la medida que los parámetros nos permiten, sea en un ambiente al aire libre, con las protecciones de distanciamiento que sea, pero los contactos tratar de mantenerlos. Somos seres sociables y por lo tanto necesitamos el evitar el estar solos, el evitar el aislarnos. Pensemos que la depresión nos lleva a 2 personas por día. Claro.
¿verdad? En este país no se habla, que es un tema que lo tendríamos que hablar tal vez nosotros. Sí, lo tenemos que hablar. De repente, para la próxima charla podemos hablar de un poco de la depresión, porque es un tema que ahora, a raíz de este deportista, nos está llevando, pero siempre lo hemos resaltado, y es un tema que nos lleva 2 personas por día, así visto, 700 personas en un año no parece mucho, 700 personas en un año normal. En este año que no se están divulgando, pero ha habido meses donde han habido bastante más que esos valores. Claro. ¿Verdad? O sea, es muy no importante, entonces, y es importante también, no solo por esto que estás diciendo, sino también, para, ya que estamos tratando de combatir, de tener la inmunidad alta, es importante también mantener el estado de ánimo lo mejor posible. Y creo que desde tu columna siempre nos estás apoyando a que hagamos una buena vida para sentirnos mejor, para no solo anímicamente, físicamente, mentalmente, desde todos los puntos de vista, porque somos como bien tú siempre señalás, un conjunto, ¿no? Claro, es que nosotros debemos alimentar el cuerpo para que el cuerpo alimente el alma también, ¿verdad? Entonces, hacer actividad física nos quita esa sensación de encierro, de modorra, de no tengo ganas, que no voy a arrancar. Después que vuelvo de actividad física, debido a la liberación justamente de liberación hormonal que hay, liberación de neurotransmisores, me siento mejor, me siento más contento, más vital, con más ganas de hacer cosas, y eso es fundamental. Estos son episodios que van a pasar con vacuna, sin vacuna. Sin duda estos episodios van a quedar como anécdota en un tiempo. Pero hoy por hoy debemos tratar de superarlo y superarlo lo mejor posible. Y entre otras cosas, no evitemos el estar sedentarios, evitemos el comer de más, evitemos el tomar de más, evitemos, si podemos, no tomar drogas, no fumar, tratemos de dormir 6 o 8 horas por lo menos. Importantísimo el sueño. Si logramos descansar de noche, de día vamos a estar mejor, con mejor fuerza, con claro, mejor, y si no descansamos bien, también consultar, porque pasar de dormir mal trae problemas muy serios, ¿verdad? Bueno, Ricardo? Cuando hablemos nosotros de la depresión, uno de los tips que vamos a dar es que los síntomas que pueden empezar con dolores en distintas partes, o pueden empezar con un insomnio. Claro. Y ese insomnio, falta concentración, falta pérdida de memoria, de repente desinterés, y estamos todos en una etapa que estamos, sin saberlo, estamos entrando, o podemos estar entrando en una depresión, porque todo empieza con la angustia. Claro. Ricardo, se me han ido los minutos. Agradecerte como todos los jueves, un placer. Muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo jueves. Un placer, gracias. Bueno, nos vemos el jueves. Vivencias.